En primer lugar, deseo agradecer al Centro de Estudios Estratégicos del Ejército que me da la oportunidad de hacer conocer a todos los que formamos parte de las Fuerzas Armadas y de la ciudadanía en general sobre el hecho histórico militar más importante de nuestra historia contemporánea, una victoria que permitió una paz con Ecuador que la venimos celebrando de 1998, donde se firmó el acuerdo global y definitivo. Tuvo que venir una decisión política después de un triunfo militar para cerrar un tema que lo veníamos dilatando en el tiempo. Algunas cuestiones que requieren conocimiento de todos nosotros y que me las hace el Centro de Estudios Estratégicos de nuestro ejército. Los desafíos. Aquí tenemos que ver nosotros que hay una serie de factores que influyen en el establecimiento de una concepción estratégica. El escenario. Lo que hay que tener en cuenta es que se trataba de un teatro de operaciones especial tipo selva. Influye en toda la maniobra. Los medios, nuestras tropas y nuestra logística. Los tiempos. El tiempo que hay que verlo en relación a las condiciones meteorológicas. Hay que conocer que entre Ciro Alegría y el PB1, donde estaba el puesto de mando, solo había un eje de aproximación en un momento donde se cerraba. Es decir, a veces llegaba un helicóptero, a veces ninguno. La actitud. Es importante conocer la actitud de las fuerzas que se enfrentan. Nosotros tuvimos una actitud permanentemente ofensiva, por eso es que teníamos la iniciativa. El enemigo tiene una actitud permanentemente defensiva. Con una actitud defensiva nunca logras un resultado. Con la actitud ofensiva sí, porque tú impones condiciones, especialmente en una zona de selva donde tú puedes atacar al enemigo desde cualquier flanco. Las restricciones políticas que nos impusieron, que hay que conocerlas, nosotros no podíamos atacar ni Coangos ni Cóndor Mirador, donde tenían sus lanzadores múltiples para no aparecer como agresores. Esa fue una condición que me impuso la política. ¿Por qué? Porque ya Ecuador nos había denunciado, como siempre, ellos tienen la victoria de las comunicaciones que siempre nos ganan, y nos habían presentado como un país agresor. Y hay algo que es fundamental, que conocemos todos los militares, el objetivo. ¿Qué es lo que queríamos lograr nosotros desde el punto de vista militar? A diferencia del 81, que hay unos comparan con el 95, en el 81 había un objetivo físico. Las instalaciones que habíamos dejado y que ocuparon y que había que desalojarlo. En el 95 el objetivo era humano. Teníamos que expulsar a todos los que se habían infiltrado en nuestro territorio. Objetivo, escenario, medios, tiempos y actitudes y restricciones son los factores que en esta operación que aplicamos en el CENEPA la tuvimos en cuenta para establecer una estrategia. ¿Cuál fue el factor clave que aseguró la victoria? La experiencia y combate. La experiencia y combate de nuestros tenientes y capitanes que del año 83 patrullaban y se emboscaban en todas las regiones del país. Y la presencia, no solamente de nuestras fuerzas especiales, las más equipadas, preparadas, que tenían experiencia de actuar en todos los teatros, sino la experiencia de nuestras tropas de selva, que en esa época formaban el Frente Guayaga, es decir, los jóvenes de servicio militar obligatorio, San Martín y Huánuco, además de Amazonas, que tienen una característica que en este tipo de operaciones de selva nos ayuda a obtener el triunfo: capacidad de orientación, resistentes a la fatiga, sabían qué comer y qué no comer, y hay algo importante: no le tienen miedo a la muerte. Como decimos nosotros, con estos soldados no vamos a la guerra. ¿Cómo influyó la victoria en la evolución de la doctrina militar? Yo les digo que en el conflicto del 81 y en el conflicto del 95 no funcionó el comando conjunto. Tenemos un comando conjunto en los años 57 que para los dos conflictos externos no nos funcionó. Como la experiencia que tuvimos en el conflicto, hubo dos grandes cambios en el ejército. Uno, en el año 2003, se independizó el cargo de jefe del comando conjunto. El jefe del comando conjunto a partir del 2003 tenía la responsabilidad de las operaciones.
y los comandantes de instituto la preparación y el equipamiento de la fuerza. Antes del 2003 teníamos nosotros que uno de los comandantes generales tenía dos sombreros, como decimos, el de jefe de comando conjunto y el de comandante general. Y eso hacía de que las decisiones no la tomara el comando conjunto, sino los tres comandantes generales. Es decir, el jefe de Estado Mayor del comando conjunto era prácticamente una persona que cumplía las órdenes, pero no era el que planeaba y dirigía las operaciones. A 30 años del acuerdo de paz, ¿cómo se evalúan las relaciones? Yo creo que todos estamos gozando de la paz permanente que tenemos con Ecuador. Algo impensable hasta el año 95, hasta el año 98. ¿Qué ganó Ecuador? ¿Qué logró el Perú? Ecuador logró la paz permanente con el Perú. ¿Qué logró el Perú? Que se cerrara los 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor que se habían quedado sin demarcar a partir del 51-52, que Ecuador abandonó el Fondo Unilateral, la Comisión Demarcadora, se cerrara definitivamente. Y se cerrara definitivamente por una posición permanente que tenía el Perú, que si cumpliera con el protocolo, lo que establecía el fallo también de Díaz de Aguiar. Y eso lo hizo ver los peritos de los países garantes que dieron las opiniones pareceres. Es decir, el Perú cumplió su objetivo político. Ecuador no cumplió su objetivo político. Además, su limitado objetivo militar no podía tener pues el ambicioso objetivo político de tener soberanía Marañón-Amazonas. Eso hay que reconocer. Lo que hay que reconocer es que la parte militar es la que te hace cumplir el objetivo político. A diferencia del 81, ahora sí hubo victoria militar, pero con decisión política. ¿Qué lecciones deja este acuerdo para la resolución de los conflictos fronterizos? Algo que yo he copiado de nuestro general Edgardo Mercado Jarrín, el mayor geopolítico que ha tenido nuestro país. No hay peor solución que el aplazamiento indefinido de un diferendo territorial. Lo dijo después del 81. El 95 sucedió. El 81 se quedó sin que el presidente de la República impusiera a los países garantes que Ecuador terminara por cumplir lo que se firmó, el protocolo del 42 con 4 países garantes. Tenía razón nuestro general Mercado, porque fíjese la capacidad militar que teníamos el 81 y la capacidad militar que teníamos el 95. Recordar que el año 83 el ejército del Perú estaba disperso en todo el país, combatiendo con Sendero, contra Sendero y contra el MRTA, con el armamento que se compró en el gobierno militar. Armamento para el frente externo, que lo empleamos para el frente interno, obsolescencia y desgaste. Los peruanos que vestimos el uniforme de la patria en el ejército siempre decimos, peleamos con lo que tenemos. La gran ventaja que siempre tenemos personal, oficiales y soldados que son los que sacan la cara por la institución y por el país. ¿Qué lecciones estratégicas deja el conflicto del CENEPA? Que si el Perú tenía 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor sin demarcar, donde todos los años, especialmente fines de enero, se presentaba un conflicto de diferente intensidad, el comando conjunto tenía que tener un plan estratégico operativo para estos 78 kilómetros y no lo tenía. Las experiencias del 81 no fueron difundidas, analizadas y evaluadas para que todos tuviéramos conocimiento de que en cualquier momento en este sector se podía presentar una situación de conflicto con Ecuador. Lo tuvimos en el 78, lo tuvimos en el 81, el 91 y el 95. 4 conflictos de diferente intensidad que se presentaron en estos 78 kilómetros sin demarcar. El caso más palpable fue de que ya el año 81 se había visto la necesidad de construir una pista de aterrizaje para Antonov en Ciro Alegría, el punto más adelantado como destacamento administrativo, y no se hizo. Y en el 95 se tuvo que hacer ese trabajo de los helicópteros desde el Milagro hasta Ciro Alegría, 45 minutos, una carga de 1 minuto, de 1 tonelada, lo que hubiéramos ahorrado
en tiempo y en desgaste de nuestras máquinas si hubiéramos tenido esa pista de aterrizaje. En un mundo con amenazas más diversificadas, ¿cómo debería adaptarse la estrategia de defensa del Perú? El ejército tiene que saber que hay dos conceptos: la seguridad, que está relacionada con las personas, y la defensa, que está relacionada con el Estado. Nuestra misión constitucional es garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía. Esa es la misión principal. La misión que tenemos hoy día, que estamos cumpliendo diferentes a la guerra, son todas estas amenazas internas que afectan no solamente la protección y la integridad de las personas, sino también del Estado, pero son amenazas no estatales. Nuestro frente externo es lo que tenemos que siempre mirar. La amenaza externa de otro Estado es lo que siempre tenemos que tener en nuestro planeamiento. Hagamos la diferencia, siempre teniendo como base nuestra misión principal, que es la misión constitucional. Después de 30 años, ¿qué mensaje le puedo dar yo a los que participaron conmigo en este conflicto? Es mi reconocimiento y mi respeto a todos los oficiales, personal auxiliar y soldados que, cumpliendo con los principios y valores que nos enseñan en nuestras escuelas y en nuestros cuarteles, arriesgamos nuestra vida para defender la integridad territorial, razón de ser de la carrera militar. Eso es algo que tenemos que valorar, porque nosotros aprendemos los que nos dejaron Bolognesi, Cáceres. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos y que después lo ponemos en práctica. En este caso, cuando nos tocó defender la integridad territorial en el conflicto del 95. Mensaje para las nuevas generaciones: la gran responsabilidad que tienen hoy todos los que están en servicio activo, cadetes, oficiales y soldados, para mantener la imagen de nuestra institución. Hoy en día que están enfrentando tareas diferentes, tareas para las cuales no están preparados ni equipados, pero que las autoridades y los ciudadanos lo piden. Hoy los ciudadanos te piden la presencia de los soldados para todo, de las emergencias por los fenómenos naturales hasta la inseguridad ciudadana. Ese es el cuidado que tenemos que tener de la imagen de nuestro ejército. Siempre con nuestra presencia, con nuestra acción, con la demostración de nuestros valores y principios que aprendemos, demostremos a la ciudadanía que esa confianza que ellos depositan en nosotros la sabemos demostrar. Un gran abrazo para todos en este 30 años del conflicto del CENEPA, en esta paz permanente con Ecuador, y para el Centro de Estudios Estratégicos de nuestro Ejército.